Estamos en un tiempo específico donde la palabra de Dios nos está hablando de una manera muy, pero muy particular. Creo como pastor de la iglesia que una de las cosas que se han perdido es la oración. Creo que se ha perdido el fundamento de la fe, que es la oración. Si nosotros oramos, pues de esa manera nos sentimos mucho más cerca de Dios. Hoy quiero hablarles acerca de perseverar y de velar conforme a lo que la Biblia nos dice. Si usted tiene una Biblia ahí en su casa, quiero que me acompañe con su lectura a Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice así la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Bueno, Pablo pide que se abran puertas para la predicación de la palabra. ¡Qué tremendo! Hoy nosotros pedimos a Dios: Señor, abre puertas para estar prosperado, abre puertas para estar bendecido, abre puertas para esto o aquello. Pablo pidió para la predicación de la palabra. ¡Qué bárbaro! Porque Pablo exhorta a los hermanos de esta iglesia, a los colosenses. Pablo los exhorta, Pablo los anima a perseverar y a velar en la oración. Mire, si yo le pregunto a usted, mi querido amigo, ¿qué significa perseverar? Usted me diría, bueno, significa esto o aquello, pero vamos directamente al diccionario, que creo que nos va a saber explicar mejor. Perseverar es durar permanentemente o por largo tiempo. Eso es perseverar, durar permanentemente o por largo tiempo. Recuerde que Pablo dijo: perseverad en la oración, duren permanentemente o por mucho tiempo en la oración. Ahora, ¿qué significa velar? Ay, pastor, es fácil quedarse despierto toda la noche. ¿Se quiere sorprender? Velar significa, por supuesto, hacer guardias por la noche, pero también significa continuar trabajando después de la jornada ordinaria. ¿Qué significa? Velar es hacer horas extras. ¿Lo sabías? Yo lo descubrí mientras preparaba el mensaje. Podemos interpretar que Pablo les dice: permanezcan en la oración, hagan horas extras en ella con acción de gracia. Fíjese la importancia que Pablo le da a la oración. La palabra perseverancia, como te decía, comunica la idea de permanecer haciendo algo a pesar de las dificultades que se presentan en el camino. Eso es lo que nos habla perseverancia. De manera que el asunto no está en orar en un momento dado, sino permanecer orando aun cuando nuestra oración no parece estar haciendo ninguna diferencia. Escuche esto: usted debe aprender a reconocer la voz de Dios. Yo tengo dos niñas muy pequeñas, mi hija Paula, de 4 años y medio, que es uno de mis ojos, y mi hija Abby, de tan solo 2 años y medio, que es mi otro ojo. Ambas duermen en su habitación. Con mi esposa dormimos en nuestro dormitorio. Cada una de ellas tiene su dormitorio. Cuando estamos a la madrugada, muchas veces mi hija Paula se despierta, le da un poco de temor y se viene corriendo a los brazos de su padre. Creo que vos, si sos papá, te debe pasar lo mismo. Cuando mi hija Abby, que es más pequeña, ella duerme en una cuna grande, pero que tiene como unos barrotes. Por lo tanto, ella no tiene disponibilidad de venir corriendo a los brazos de su padre. Entonces, lo que ella hace es se despierta capaz que a las 5 o 6 de la madrugada, abre sus ojos, se siente solita, entonces dice: ¡papá! Y uno está dormido y mi esposa me dice: anda vos. ¡Papá! Dice en la oscuridad. Me levanto de la cama y digo: voy, hija, voy para allá. Cuando llego, ella está dormida.
pero se la estaba llamando. Claro, es que ella necesitaba escuchar la voz del Padre en la oscuridad. Si trasladamos eso mismo a una vida espiritual, comprendemos que en medio de la oscuridad, que en medio de las tinieblas, tenemos que aprender a discernir la voz de nuestro Padre para quedarnos tranquilos. Mi hija pequeña escucha mi voz y sigue durmiendo tranquila y en paz y plácidamente porque sabe que su Padre está en el asunto. Hoy quiero hablar que Pablo nos está exhortando a vos y a mí a perseverar en la oración y nos enseña que la oración no es como una especie de cajero automático donde vos vas cuando necesitas algo. Si vos cobrás tu sueldo, tu jornal, lo cobrás a través de un cajero automático, vas corriendo con tu tarjeta, pones la tarjeta y retirás tu dinero. Pero la oración hacia Dios no tiene esa misma función. Usted tiene que orar, perseverar y velar en todo tiempo. Estar firmes, decía el apóstol Pablo. Tengamos en cuenta que hay ocasiones en las cuales Dios responde las oraciones en el mismo momento, en forma instantánea. Se me viene a la cabeza el ejemplo del apóstol Pedro, encarcelado, estando en prisiones, y de pronto los hermanos estaban orando, clamando por la liberación de Pedro. Fue tanto el clamor que Dios escuchó la oración y Dios en el momento mandó a excarcelar al apóstol Pedro. Y Pedro fue corriendo a donde sus hermanos estaban orando. Y dice que Pedro golpeó fuerte la puerta y mandaron a uno a ver quién era. Y cuando le dijeron, ¿quién es? Dijo, Pedro. No, y salió corriendo y dijo, está Pedro afuera. A los que estaban orando por Pedro. Y ellos dijeron, no puede ser, si está preso. Debe ser un fantasma. Era más fácil creer en historias de fantasmas que creer que Dios se había glorificado instantáneamente fruto de una oración. Si en esta jornada, en este programa estás entendiendo lo que quiero trasladarte, quiero decirte que también muchas veces Dios no responde de manera inmediata. Parecería como que Dios dilata la respuesta. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios se tarda en contestar tu oración? ¿Te lo preguntaste? En primer lugar, porque nosotros tenemos la tendencia a ser inmaduros. Creemos que Dios está obligado a darnos siempre lo que pedimos, cuando lo pedimos y en la forma precisa como la pedimos. Como si Dios fuera una especie de mozo celestial. Dios, necesito cambiar el auto. Señor, necesito unas vacaciones. Oh, Padre, necesito una bendición económica. Tratamos casi a Dios como si fuera un mozo celestial que debe estar atento a nuestra orden para actuar de inmediato. Todas, escúchame con atención, todas las respuestas de Dios a nuestras oraciones son una manifestación de su amor, su bondad y su misericordia. Nunca trates a Dios como un mozo celestial, nunca trates a Dios como que Él fuese tu siervo. En segundo lugar, por el cual Dios a veces se tarda en contestar, es que el hecho de tener que venir una y otra vez delante del trono de Dios en oración es algo que Dios usa en nuestras vidas para alimentar nuestro sentido de absoluta y total dependencia de Él. Constantemente somos tentados a sentirnos confiados en nuestras propias capacidades y experiencias, a creer que somos autosuficientes. Recuerde que la serpiente, tomada por Satanás, tienta a Eva en decirle que Dios sabe que el día que pruebes de ese fruto vas a ser igual a Él. O sea, la serpiente la tocó en la parte humana como diciéndole, vos podés independizarte de la supremacía de Dios.
Yo quiero decirte que si Dios respondiera cada una de nuestras oraciones inmediatamente, instantáneamente, wow, cuántos cristianos que habría, ¿verdad? Pero gradualmente estoy convencido que iríamos perdiendo nuestro sentido de urgencia. La mayoría de nosotros perdería pronto de vista el hecho de que Dios es nuestra única fuente de todo bien. Por eso, Dios muchas veces se tarda en contestar nuestras oraciones. Yo tengo una de mis hijas, hablé de Abby, pero la otra, Paula, esa es persistente en todo. Papá, ¿me comprás? No. Papá, ¿me comprás? No. Papá, ¿me comprás? No. Papá, ¿me comprás? Puede ser. Papá, ¿me comprás? Bueno. Tanto insistió que lo logró. La oración persistente nos pone en el estado de ánimo y en el estado de espíritu correctos para recibir aquello que Dios desea darnos. Cuando vos persistís en oración, cuando vos sabés que estás esperando algo de parte de Dios, cuando vos estás convencido que ese algo va a venir, uno lo hace y persiste y persiste y persiste y persiste, y entonces lo pone en una posición de espíritu correcto para recibir lo que Dios va a dar a tu vida. En otras palabras, el problema no es que Dios esté negado a proveernos lo que realmente necesitamos, sino que muchas veces nosotros no estamos preparados para recibirlo. Si mi hija de 4 años me dice, papá, ¿me prestás la camioneta?, le diría que no, y se la voy a prestar, pero cuando cumpla 18, en el momento indicado, en el momento justo, y así muchas veces se maneja Dios para con nosotros. En cuarto lugar, la perseverancia en oración nos ayuda a purificar nuestras peticiones. El hecho de tener que venir una y otra vez delante del trono de Dios nos ayuda a diferenciar entre aquellas cosas que muchas veces pedimos para deleites nuestros, pero el hecho de tener que venir una y otra vez continuamente al trono de Dios nos hace ver que hay peticiones que son más urgentes que otras. Y ahí es cuando Dios comienza a manifestarse. En quinto lugar, la perseverancia en oración nos ayuda a cultivar, escuche, la virtud de la paciencia. Al no soltar su respuesta instantáneamente, Dios nos está enseñando a esperar pacientemente en Él. Hay una porción de la Biblia que a veces la cantamos en la iglesia que dice, pacientemente esperé al Señor, Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Cuando Dios no contesta en el momento como sucedió con Pedro, nos enseña a cultivar la paciencia. Y quiero decir una cosa, algunas personas piensan que la paciencia es quedarse quieto, tranquilo, que es como una especie de virtud pasiva. Cuán equivocados están, porque esperar en Dios requiere un gran esfuerzo de nuestra parte. Aprender a esperar en Él es una de las lecciones más difíciles de la vida cristiana y una de las más cruciales, porque sin paciencia no se puede avanzar hacia la madurez. Y en sexto, y al menos para mí último lugar, no por eso de menor importancia, cuando Dios se dilata en contestar, no necesariamente nos está diciendo que no. Tal vez su respuesta es que esperemos un momento más propicio y oportuno. Dios conoce todas, absolutamente todas, las variables y posibilidades, y Él responderá a nuestra oración en el momento en que su nombre sea más glorificado y nosotros seamos más bendecidos. Y si ninguna, escuche, quizás de estas 6 respuestas o excusas de mi parte humana hacia para con Dios, para que sigas esperando la respuesta, quizás ninguna de estas logró satisfacer tu espera, quiero decirte
que Dios no nos pide que entendamos los misterios de su providencia. Dios no nos pide eso. Dios nos pide que obedezcamos sus mandamientos. Nosotros no estamos llamados para entender a Dios, nosotros estamos llamados para obedecer a Dios. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Y Dios, y con esto voy a ir terminando, Dios no está obligado a responder de inmediato nuestras oraciones. Pero nosotros sí estamos obligados a orar aun cuando Él no responda. ¡Qué bárbaro! Yo sé que esto genera en el creyente una tensión entre la persistencia en la oración y descansar con mansedumbre en su voluntad soberana. Querido amigo, querida amiga, que me estás viendo por este canal, quiero animarte a que seas uno de los valientes de la fe. Quiero animarte a que vivas una vida valiente, a que puedas perseverar, velar y persistir en la fe. Puedo dar testimonio con mi propia vida de que se puede. Por eso, en este día, quiero hacerte un llamado muy especial. Quiero decirte que Dios te estuvo hablando en estos minutos de televisión que hemos tenido. Quiero decirte que esto salió del corazón de Dios para tu vida. De ahora en más, de vos depende lo que quieras hacer con el llamado de Dios. Acordate, Dios te está llamando a dejar una vida chata para pasar a vivir una vida valiente.